Hola, ¿cómo te va? Nos reencontramos en el entrevistador. Como siempre, en el comienzo del envío, saludamos al doctor Enrique Deniri. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Muy bien, Román. Igualmente gusto de verlo. Está viniendo de un acto, ¿no? Sí, y ahí atrás de la prefectura se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de Toribio Beruzuriaga, que fue teniente de gobernador un tiempo acá en Corrientes. Muy poco tiempo, pero muy importante, porque, por ejemplo, es el único que yo he leído en la crónica de Mantilla, en la que Mantilla habla bien de él, Ajá. y solito. Y después es el hombre que mandó el destacamento, el contingente del que salió Cabral a Granaderos. Manejó una elección acá que es importante porque aclara una duda histórica, ¿no es cierto? Alvear, en esa elección, fue designado como diputado a la Asamblea del año 13. Y después, cuando él llegó acá, esto era una bolsa de gatos. Cuando se fue, el cabildo pedía que por favor no lo sacaran. Cosa muy rara porque en general los correntinos siempre han sido rebeldes de las autoridades que no son de su propio palo. Así es, Un tipo que es de otro lado, seguro. así que fuera de serie. Y bueno, hay motivo de sobra, ¿no? Porque muchas intervenciones seguramente consiguieron eso. Sí, pero siempre fue así, porque los Mm, correntinos son díscolos, ujú, como todo el que quiere ser independiente, ¿no es cierto? claro. Y aparte, el Usuriaga que fue el hombre de confianza de San Martín, es el que manejó Cuyo cuando San Martín estuvo en campaña, es el que fusiló a los hermanos Carrera, grandes bandidos. Allí Ujú. estaba leyendo la indignante invasión al Salto que hizo José Miguel Carrera. Hay mucho para recordarlo. Bueno, Enrique, seguimos con las efemérides del mes de abril que está promediando. Nos vamos al 29 de este mes de 1862. Nace en Guayquiraró, departamento de Esquina, el gran filósofo y educador correntino José Alfredo Ferreira. Corrientes, en esa postrimería del siglo XIX, produjo varios educadores, y dos fundamentalmente, Ángel Bassi y Ferreira. Ferreira terminó en Buenos Aires, ¿no es cierto?, ocupando altos cargos. Gente de otros. Yo diría que Ferreira es el único positivista que ha producido Corrientes, ¿no es cierto? Si se puede llamar así. Sí, son positivistas. Ujú. Inclusive la concepción de lo que era la enseñanza de él, la idea esa de una enseñanza tipo, o sea, gabinete de física, de matemática, es gente que trae a Corrientes la escuela experimental de Esquina, que es cuando Ferreira hablaba creo que era Edith Howe, ella le decía, no encuentro Esquina en el mapa, porque él la quería mandar para acá. Claro. Y una escuela realmente pionera, de la que fue inclusive director en su momento Scalabrini, Pedro Scalabrini, así que hay mucho para hablar de Ferreira. Bueno, nos vamos a otra fecha, al 30 de abril de 1816. José Gervasio Artigas introduce en Corrientes la vacuna antivariólica. Ahora nosotros nos damos cuenta de lo que representaba la vacuna. ¿eh? ¿Cómo es que le decían? El suero. Ujú. Porque le sacaban a las pústulas de las vacas, le sacaban el material que contenía el suero, y para vacunar cortaban el brazo y metían eso con el bisturí adentro, ¿no es cierto? Una cosa bien rudimentaria, pero era efectiva. Ujú. Y la gente tenía miedo, no quería que lo vacunaran. Claro. Así que sí, realmente un pionero, y aparte mandaba los vidrios, que era donde venían los vidrios con el push, Así es. que era el push de las heridas esas que era la que se usaban para curar. Enrique, pasamos a otra fecha. El 13 de abril de 1865, fuerzas paraguayas invaden Corrientes, comienzo de la Guerra del Paraguay para la República Argentina. Sí, una reflexión nomás. Los paraguayos, que si siguen así van a ganar la guerra ahora,
aducen de que Mitre escondió la declaración de guerra que le mandó Solano López. Pero la pregunta es, ¿por qué no la publicó él? Si él tenía un diario en Asunción. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Y por una razón muy sencilla. Quería atacar de sorpresa. Como había hecho ya en Mato Grosso, no mucho antes, con los brasileños. Nos vamos al 16 de abril de 1866, cruzan el Paraná desde Paso Patria las fuerzas argentinas que luchan contra el dictador paraguayo Solano López. Esta es parte. Solano López dividió sus fuerzas, lo cual en materia militar siempre es un error. Hay un viejo principio de la guerra que dice: masa en el lugar decisivo. O sea, pongo todo lo que puedo donde voy a ir a pelear. Y lo que pongo en lugares secundarios es para hacer, digamos, distracciones, ¿no? Y hicieron 2 columnas, una que iba por el Paraná, otra iba por el río Uruguay. Y bueno, eso es lo que está el desplazamiento que va a terminar en Uruguayana, que se va a rendir sin tirar un tiro prácticamente. Una de las grandes armas de aquella época era el hambre. O sea, cuando el enemigo dejaba de comer empezaban los problemas. Y el abastecimiento de Solano López no era bueno. No era bueno porque no tenían suficiente ganado, más en Brasil. Dio tiempo a que se les juntaran todos los enemigos, ¿no es cierto? Se concentraron ahí en Concordia, además cae primero la batalla de Yatay, que él no lo reforzó al que estaba en Yatay, a Duarte, y si no se podía arreglar solo, que le avisara para que fuera él a pelear, ¿no? Y no tenía cañones, entonces lo hicieron pedazos. Y fue una baja sensible. Y además la gente que tenía Solano López, que tenía Estigarribia, que era el que estaba en Uruguayana, y prácticamente terminó comiendo nada más que azúcar, una cosa de esa, no tenían comida. Nos vamos al 12 de abril de 1901, combate de Tarairí, cerca de Santo Tomé. El coronel Ángel Blanco es derrotado por el gobierno. Se parece mucho a la batalla de Fredericksburg en la Guerra Civil Norteamericana. Entonces, la vía, el talud, las fuerzas legales se defienden detrás del talud y el otro astuto ataca de frente. Lo hacen pomada. Uh-huh. Y este famoso general Ángel Blanco el coronel Ángel Blanco es el que, digamos, creador de la Unión Cívica Radical en Corrientes. Va a morir después de un ataque, parece que tenía angina de pecho, va a morir de eso en un hotel. Pero la cuestión es que nunca ganó un combate. Perfecto. El 8 de abril de 1904 se inicia la demolición de la columna La Constitución en la Plaza 25 de Mayo para alzar la estatua de San Martín. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y yo tengo la opinión de que bajar cuadros, tirar monumentos, romper estatuas, y no sirve de nada. Además, la forma en que se crea una historia es hacer una tradición. Y eso requiere el paso del tiempo. Esa columna, hay que leer lo que dice Ambrosetti, que era horrible, que era porque tenía 4 bustos alrededor de figuras importantes, Pujol, Ferrer, no me acuerdo bien más. Y como eran de yeso, ya estaban comidas. Sí. Y entonces, una crítica demoledora. La estatua de San Martín, el monumento de San Martín, es parte de una movida nacional en la que en varios lugares se pusieron monumentos. Abajo de cada uno de esos monumentos, y eso lo sé porque mi madre, que era maestra, cuando fueron a cambiar de lugar el monumento en la Plaza San Martín, ella fue y les dijo: tengan cuidado con el soldado desconocido. ¿Qué soldado? Que está enterrado ahí abajo. Porque había uno enterrado debajo del campo de batalla, sacaron restos en todos los campos de batalla de donde estuvo San Martín y pusieron abajo de esos monumentos. Y bueno, acá se hizo el tema, los cañones con el bronce sacado de cañones, las cadenas de bronce, todo eso. Es un hermoso monumento. Era la época de las vacas gordas, claro. La Argentina farolera, ¿no es cierto?, que podía darse el lujo de hacer ese tipo de monumentos. Y además preparándose para el centenario, o sea, para 1910. Así que
Bueno, lo tenemos. Eso es mucho más fácil de robar, más difícil de robar o de romper. Así que afortunadamente lo seguimos teniendo. Perfecto, Enrique. Vamos a hacer una breve pausa y luego filosofamos un poco sobre la vida. Regresamos enseguida. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Corrientes sostiene. Junto al Banco de Corrientes, impulsamos el plan de desendeudamiento para las familias, empresas y productores correntinos. Conoce cómo acceder en la web del banco. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Pone el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Récord de exportaciones. Alcanzamos los $336 millones en 2025, la cifra más alta de los últimos 10 años. Con equilibrio fiscal y seguridad jurídica, seguimos incentivando inversiones que generen trabajo de calidad para todos los correntinos. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. En la edición pasada del Entrevistador, charlamos con Enrique sobre la cultura. En esa oportunidad nos referimos a la cultura nacional, la cultura universal, y ahora quiero bajar un poco a nuestra cultura cotidiana, si se quiere, del día a día, de lo que hace Enrique, de lo que hago yo, de lo que haces vos, porque todo eso es cultura. Como decíamos, una de las tantas definiciones de cultura es la manera en que vivimos. Por ejemplo, Enrique de Niri, ¿qué hace a la mañana? Lo primero que hace, ¿qué es? Mi gran actividad en la vida, y más a esta altura, es leer. Esta mañana estuve leyendo el fusilamiento de los Carreras, por ejemplo. Después leo en el teléfono las noticias del día. Uh-huh.
miro los mensajes que tengo. Cuando me despierto, como duermo poco, como tantos viejos, entonces hago lo que me ahorro tiempo, cosas que después tenía que hacer. Así que eso es lo que yo hago. Y después me voy, me hago el desayuno, me lo llevo y lo tomo mirando la televisión, los noticieros. Ajá. Entre paréntesis, ya el país está semi-parado en aras del fútbol. Así es. Es impresionante el tiempo yo no digo que se gasta, porque eso no es una inversión. El tiempo que se gasta, ¿no es cierto?, y después va a ser peor. El mes ese, un mes dura eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Que Dios nos ayude. Pero... Así es. ¿Qué desayuna, Enrique, habitualmente? Y yo trato de comer comida sana, un huevo duro partido por la mitad, con queso crema, una banana y 2 rollitos de jamón, también con queso crema. Ajá. Usted ha observado seguramente que saludamos menos, ¿no? Sobre todo cuando una persona nos deja de saludar y uno no puede saludar en el aire, ¿no? Esa es una costumbre que se fue perdiendo con el tiempo. Sí, y era una linda costumbre porque hasta los desconocidos se saludaban. Así es. Hoy tuve una experiencia, no sé qué me reconforta, ¿no? Yo me levanto relativamente temprano, a las 7 de la mañana, y a veces salgo al balcón y hago alguna elongación, algún estiramiento, antes de desayunar y ducharme, y pasaba por la vereda de enfrente un señor ya entrado en años y me hizo así, ¿no? Me dice, muy bien, gracias, le dije, ¿no? Y me llamó la atención que se tomó los segundos de su tiempo con ese gesto, que es la primera vez que me pasa estando en ese balcón hace muchos años, ¿no? Entonces no todo está perdido en cuanto a la buena vecindad. Yo creo que esos son valores que en esta guerra cultural que estamos librando tenemos que enfocar a ver si los recuperamos, ¿no? El tema es, los norteamericanos, los sectores ilustrados norteamericanos, dicen, no confíes en nadie de menos de 30 años. Porque parece que ellos no ven a la juventud interesada en... Hay mucho que hablamos la vez pasada, el tema de la cultura. Pero el problema es que hay cosas que han quedado como un patrimonio de los viejos. Y no debería ser un patrimonio, debería ser una herencia lista para entregarse, lamentablemente. El trato humano, las relaciones, por ejemplo, la falta de generosidad en la calle cuando vamos manejando, la gente que le importa 3 pepinos, si están aparte, por ejemplo, para estacionar, si pudiesen, yo cuando vengo acá a la mañana me traigo una de mis hijas y viene con mi nieto. Lo dejamos en el camino en el Monseñor Robinó y para llegar ahí al Monseñor Robinó, la cantidad de gente que le importa un higo quién viene atrás o quién va adelante. O sea, si pudiesen llegarían con su auto, estacionarían al lado del banco de su cliente o sea, hay una... yo hago lo que yo necesito, hago lo que a mí me conviene. Me parece que no es un buen momento para pensar en solidaridad y todo eso, porque la gente en la calle no es solidaria. Me pasa, digamos, de vez en cuando, que al salir a caminar, que no lo hago siempre, aunque debiera, observo algún trasnochado, sobre todo los fines de semana, joven o no tanto, que está tumbado sobre la acera, ¿no? Y pasan las personas y lo dejan ahí y el sol ya salió y es una persona que está en riesgo, su vida y su salud. Entonces yo llamo al 911 y espero, así un poco retirado, que venga y a ver cómo proceden, qué procedimiento hacen. En general vienen a los pocos minutos y se lo llevan al hombre o seguidamente viene la ambulancia. Pero asombra, asusta, hasta da miedo cómo los propios conciudadanos pasan y no le dan bolilla a uno que está ahí tirado, ¿no? Es algo que ya deja de ser una mala costumbre y pasa a ser algo hasta macabro, ¿no le parece? Sí, por eso yo creo que el tema de cada vez estamos más solos. Uh-huh. Estaba leyendo justamente ayer, antes de ayer, de que el gran problema de los viejos es la soledad.
Yo nunca me voy a sentir solo porque tengo libros. Ajá, O sea, para mí la lectura es una compañía absoluta. ajá. Pero estoy consciente de que a mucha gente le pasa eso, que no tiene con quién hablar, no tiene... y aparece una falta de horizonte total. Ajá. Pero la convivencia es ahora con el televisor o con el teléfono. Así es. El teléfono es como un boomerang, ¿no? A veces nos acerca a las personas que están lejos, pero nos distancian de las que están cerca, ¿no? Sí, no sé, yo el teléfono lo uso a la mañana. Llego a mi casa, lo pongo a cargar y no lo uso más. A la noche, antes de dormirme, que me duermo tarde, lo miro porque si hay alguna cosa que vaya aparecido que sea importante. Y si no, porque si no, le gobierna la vida. Sí, cierto, se vuelve adicto uno al teléfono, ¿no? Enrique, nosotros escuchamos, usted y yo, la misma música que nuestros padres y abuelos, ¿no? Hoy los jóvenes escuchan una música a la cual digamos, no nos referencian, no la entendemos. ¿Se acuerda de Johnny Tolengo? Sí, claro. La miel. Un pelotazo en contra. La miel es muy pegadiza, sa. Sí, sí. Bueno, eso es un poco el nivel en algunas cuestiones. Ajá. Ahora, no es solamente eso. Hoy estaba diciéndole a mi hija antes de venir para acá, estaban pasando una foto de Guernica, el cuadro de Picasso. Es una muestra de la estafa que es ese tipo de pintura. Porque el Guernica es un cuadro que había hecho Picasso por la muerte de ¿cómo se llama? De Mejía. Uh-huh. Un gran torero. Por eso que en el cuadro aparece el toro, aparece... como le pidieron que hiciera algo sobre Guernica y lo tenía hecho, así que ahí nomás le cambió el título, digamos. Y como era Picasso, me acuerdo, creo que fue el que me dijeron a él, ¿le gusta que nos ha puesto su cuadro? Sí, pero pónganlo al derecho, porque ese tipo de pintura es una pintura. Yo no digo que sea fea ni que sea mala, no. Es una pintura que es para entendidos, ¿no es cierto? Sí, sí. Para que se puede mentir levemente. Eso es una buena muestra de cómo, aparte de eso, repercute, ¿no es cierto? Las imágenes que son falsas, claro, y que se venden, la gente la compra. El surrealismo, digamos. Sí. Y la gente, la música con la música peor. Ajá. O sea, la música de los jóvenes, el rap, esas cuestiones, son ruidos para mí. En realidad se habla de subcultura. Sí. O sea que no es el momento más alto de la música tal vez ha sido el barroco en nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero cualquier música vale la pena más que eso. Enrique, sabemos, además usted lo cuenta, que usted no nació en Corrientes, que ya de adulto vino a vivir a la provincia. ¿Qué es lo que lo impresionó y qué es lo que más le costó acostumbrarse? Cuando yo vine acá, vine con mi padre, que me acompañaba siempre cuando hacía algún viaje largo, éramos muy compañeros, y me impresionó ver por supuesto que en esa época cruzamos en balsa, me impresionó ver el río y la ciudad del otro lado. Era una ciudad chata, linda. Sí. Ahora es una ciudad que está llena de tumores, de excrescencias, ¿no es cierto?, que pagamos todos, porque la luz y el agua además que esos monstruos consumen, los pagamos entre todos. Y lo que yo llegué en un momento muy especial. Se acababa de filmar la película Argentino hasta la muerte. Sí, con Roberto Rimoldi Fraga. Yo en esa época era teniente, llegué al regimiento 9, cuando entro al regimiento veía gente con barba, con uniformes, no entendía nada de esto que hacen acá. Era la gente que ya trabajaba en la película. Y nos invitaron a la noche a ir, en esa época los militares eran queridos. Sí. Cosa que ahora no sucede. Gobernaba el país Alejandro Agustín Lanusse. La izquierda ha hecho que en 30 años, digamos, una costumbre, el respeto por los soldados que venía de la época de la Revolución de Mayo, haya desaparecido. Ayer no le permitieron al Regimiento 7 de La Plata hacer un acto. Toda esa izquierda turbulenta, esa izquierda tipo página 12 que hay ahí en La Plata. Y bueno, la cuestión es que
a la noche se hizo un ágape por todo lo alto en el hotel de turismo que pagó la gente que hizo la película. Me invitaron también, yo fui, ahí lo conocí a Grimaldi Fraga. Me sentí muy bienvenido. Aparte, en el viaje yo había viajado con un tipo al lado mío que me venía, mi padre me pagó el viaje en avión, porque yo como buen soltero me había gastado hasta el último mango y salí de farra. Y el que venía al lado mío me venía contando que él se había ido a Estados Unidos a ver la pelea de Ringo Bonavena, creo que era con Cassius Clay. No sé. Ajá. Y para mí, mentira, ¿qué va a ver? Cuando bajamos del avión, estaba la familia esperándolo. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal peleó Ringo? Que era cierto. Esa gente me invitó a ir a Paso de la Patria, me presentaron a una de las hijas. Yo vine de muy mala gana acá, porque estaba de novio en Tucumán y eso prácticamente representó el final de mi noviazgo. Mi novia, que era muy práctica, me dijo: ay, mi amor, sos divino, pero yo gitana no. Así que osito, no sé cuánto, pero chao, me cortó el rostro. Ajá. Así que yo vine de mal humor acá, pero a los 2 días no me quería ir mal, porque por lo hospitalaria que me resultó la ciudad. Aparte, encima venía el carnaval, ahí nomás. En el carnaval me dieron 6 entradas para el palco oficial. Y yo no tenía con quién ir, así que tenía colas de chicas que querían ir conmigo. Mañana a la noche ponerme a mí. ¿Le quedó alguna de esas entradas? A ver si consigo alguna chica. También me gustaba ese carnaval. Era mucho más descontracturado que ahora. Enrique, ¿y qué es lo que más le costó asimilar o acostumbrarse? Porque le parezca mentira, los marihuí. Yo no sabía lo que era. Me mordían y yo me llenaba de roncha, no entendía de qué se trataba. Y aparte, como llegué y no tenía mis cosas, no tenía ventilador, no tenía nada, se me ocurrió abrir las puertas para dormir mejor. Porque en Tucumán, gracias a Carrillo, ese ministro de Salud de la Nación, que acabó con el problema del Chagas y acabó con la vinchuca y acabó, en Tucumán no había mosquitos. Uno miraba y estaban todas las ventanas con unas celas mosquiteras chiquititas y ¿para qué esto? Y porque era endémico. Uh-huh. Un buen funcionario que hizo las cosas bien acabó con una campaña que yo creo que participaron como 10.000 soldados entre brasileños, paraguayos, uruguayos y argentinos, ¿no es cierto? Con las mochilas y, claro, en esa época no se usaron DDT, lo cual no se queda en el terreno. No está indicado, pero eso que no se sabía. Pero lo importante es que solucionaron el problema. Ese Carrillo fue además el que solucionó el problema del paludismo, porque él fue el que inventó un sistema para matar las larvas, o sea, echar un aceite de muy fina con textura en las aguas. Entonces, eso se va hacia los costados, todos los cursos de poca corriente donde tenían los mosquitos, y los mosquitos, las larvas, no pueden salir a respirar y mueren. Así que bueno, vine acá y los mosquitos me alzaban y me llevaban a su propio hipódromo y aeródromo para poder comerme mejor. Bueno, Enrique, un placer realmente y nos vemos pronto. Igualmente, gracias, Rubén. Vamos a la pausa y tras la misma el periodista Facundo Sagardoy y su columna habitual. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente.
Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Bienvenidos. Muchas gracias, Rubén Duarte, por este hermoso espacio desde el cual podemos compartir un poco más sobre la cultura de Corrientes. En este caso, un tema particular, muy querido, un tema muy caro a la historia de Corrientes, un pueblo cuyas hazañas en guerras civiles y guerras de la independencia ha sido coronado con los laureles de la historia. La participación de Corrientes en la gesta de Malvinas. Un hecho paradigmático que marcó un antes y un después en la historia reciente. Y como no es menos, tiene también su reflejo en el arte contemporáneo. Los invito a visitar el Archivo General de la provincia en el casco histórico de la ciudad de Corrientes. Aquí encontrarán numerosos archivos valiosísimos para comprender los hechos de los últimos siglos que constituyeron a la identidad nacional. Pero también pasar por el Museo de Arte Contemporáneo, donde pueden encontrar dos piezas de dos artistas con un tema singular, el que nos convoca, la gesta de Malvinas. El primero, Daniel Ontiveros, con la obra Fidel el Correntino. El correntino, el excombatiente, el combatiente, el héroe de la patria, que fue hasta allá, hasta el territorio insular del territorio argentino, para hacer de la independencia su propia carne y volver hasta su patria chica, Corrientes, para contar lo que vivió y lo que nació de él. En su paso, se cruza con Daniel, quien deja esta obra, Fidel, el Correntino, una obra con una carga simbólica marcada, fondo rojo, un retrato que nos trae a Fidel en el momento en que Daniel muestra su arte para dejarlo dentro de la colección Niveiro, pieza fundacional del Museo de Arte Contemporáneo. Y junto a Daniel, Karina El Assem, una artista de ascendencia siria que ha hecho del mosaico un lenguaje del dolor a través de la impresión con casquillos de fal en un mosaico que retrata el hundimiento del Belgrano. Otro hecho que marcó un antes y un después dentro de este mismo periodo bisagra para la historia de los argentinos. Ambas dos piezas en exposición dentro del Museo de Arte Contemporáneo, siendo parte de la colección Luis Niveiro, fundacional de esta institución que nació el 8 de noviembre de 2025 y que podemos visitar en el casco histórico de Corrientes. Ambas dos piezas que constituyen una forma con la que los artistas traen a nosotros temas contemporáneos, con estéticas que refuerzan con una profunda carga emotiva, espiritual e histórica la memoria colectiva. ¿Qué es Malvinas para nosotros? ¿Cómo podemos reflejar quiénes somos a través de Malvinas? ¿Cómo construimos un ser nacional a través del arte? Otros grandes maestros abordaron esta problemática también. Nora Iniesta, una de ellas, también ha donado a Corrientes una pieza
que espera por ser expuesta. Pero hasta aquí el tema de hoy. Corre el mes de abril y la historia nos atraviesa. Nos atraviesa como correntinos, como chaqueños, como formoseños, ciudadanos del norte, ciudadanos argentinos, esperando saber qué será de aquel territorio que tenemos aquí junto y que sentimos tan nuestro, porque así lo es. Y lo reflejamos en nuestros muros, en nuestras instituciones, y hacemos de ello parte de nuestra historia reciente, historia que podemos apreciar y contemplar también a través del arte contemporáneo. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a ver y escuchar una entrevista que le hicimos en el programa Una Palabra, que se emite por LT7 y otras emisoras, junto a Inés Bobadilla, al ministro de Salud Pública de Corrientes, el doctor Emilio Lanari. ¿Cómo te va, Emilio? Buen día. ¿Qué tal, Rubén, Inés? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Es como sentirse en la casa acá en LT7. Así que, bueno, transitando los primeros meses de gestión. Ahora sí podemos hablar de meses porque... Claro, la última vez eran días. Eran días y aparte era con feria, con fin de año, con un montón de cosas. Y bueno, ahora sí, transitando la gestión, tratando de recorrer un poco la provincia para interiorizarnos de algunas cosas y trabajando mucho en las líneas que ha dado el gobernador, cercanía, austeridad, mucho valor al municipalismo y que son las líneas que venimos trabajando y también en áreas que tienen mucho que ver con lo que es innovación tecnológica, que bueno, son algunos temas que están en carpeta. Bueno, no te voy a tomar examen, Emilio, a un maestro no se le toma examen, Sí. Pero ¿cómo te fue en este primer cuatrimestre de gestión de Lanari y compañía en el ministerio? Bueno, mira, primero nosotros quedamos en hacer una evaluación a fines de mayo o junio, cuando se cumplan 6 meses de gestión, mirar qué objetivos nos planteamos y cómo están evolucionando. El día miércoles, a la siesta, estuve con el gobernador y le presenté una serie de iniciativas en las que estamos trabajando, que queremos que él, obviamente, él definió cuáles y los tiempos de cada uno de ellos. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en atención primaria de salud, que para nuestra alegría, en su discurso del 1 de marzo, él mencionó la palabra PS, que creo que había sido muy olvidada. Venimos de una gestión municipal en la cual la atención primaria de la salud en cada uno de los SAP fue un eje fundamental, no solamente en la época de la pandemia, sino ulteriormente, y nos dio muy buenos resultados y en la comunidad impactó muy bien la tarea que hicimos en los SAP. Y ahora nos quedan 17 CAPS acá en Capital. ¿Y por qué vamos a trabajar en Capital? Porque primero en la atención primaria de Capital es necesaria absolutamente la unificación de los sistemas de salud pública municipal y provincial. Lo hemos hablado con el intendente Polich en una reunión donde le presentamos un esbozo del bosquejo de lo que son áreas territoriales en cada una de Capital, poniendo un CAPS de cabecera, una red integrada donde cada CAPS y algunos otros CAPS y SAP van a formar áreas programáticas de atención. Creemos que es algo que necesitaba la provincia hace muchísimo tiempo y no lo pudimos hacer. Nos quedan definir algunos temas que no son de una complejidad tan fácil, que es la integración de los sistemas informáticos entre hospitales, CAPS y SAPS, por la diversidad de sistemas que hay, y que hay hospitales que hay hasta 5 sistemas informáticos distintos. Entonces, bueno, en eso se está trabajando el doctor Viñolo y todo su equipo, y un equipo
provincial también, donde lo dirige Juan Pablo absolutamente, trabajando en la modernización y optimización de las redes. Creo que eso va a ser clave. Y eso lo vamos a presentar ahora dentro de muy poquito. Estamos terminando de poner a punto nuestros CAPs de cabecera, relacionándonos permanentemente con la municipalidad de la ciudad de Corrientes en el área de salud, y esperamos que tenga un impacto muy positivo en algo que es un motivo de queja de muchísima gente, que tiene que ver con la saturación de los hospitales, sobre todo las guardias de los hospitales, que hay que hacer espera. Tenemos listas de espera muy importantes en distintas patologías en todos los hospitales de la provincia. Eso tiene que ver porque hubo refacciones, hubo cambios. Nosotros hoy tenemos una infraestructura edilicia de lujo y estamos haciendo, y el gobernador lo entendió perfectamente, estamos hoy nombrando profesionales, no solamente en capital, sino muchísimo en el interior, para dar cobertura, una cobertura piramidal a lo que es el sistema de salud. ¿Siguen los cambios de funcionarios o por ahora no? Bueno, la verdad que hay, en cambio de funcionarios, nosotros tenemos el equipo completo. Eso a nivel de Ministerio de Salud Pública no va a haber cambios en este momento. Hay algunos reajustes que se hacen cotidianamente, eso sí, y van a seguir. Y sí hay cambios que hemos hecho. Hemos hecho un cambio de directores en el interior, varios. Algunos, por ejemplo, el de esquina estaba intervenido, ahora el gobernador firmó el decreto para la nueva directora que hay que poner en funciones. Hay áreas del interior que van a cambiar, que en Sauce se jubila el doctor Antenucci y va a haber un cambio completo del staff directivo del hospital de Sauce. Hemos puesto en funciones a muchos directores del interior, el último de los cuales fue una visita que hicimos a Loreto el día jueves, donde pusimos al director a cargo, en Bellavista. Bueno, la verdad que hemos trabajado bastante en el interior. Nos falta recorrer, para mí, 2 áreas claves, que es Paso de los Libros, Montecasero y, por supuesto, Esquina. Pero sí está habiendo cambios acá en Capital. Sí tuvimos que hacer un cambio muy importante, que es en el área del Hospital Materno Neonatal. Cambiamos autoridades y tuvimos que profundizar cambios. Quedó la subsecretaria, la doctora de la SAD y todo su equipo como interventores del hospital, y seguramente van a haber otros cambios a nivel de directores en Capital, pero exclusivamente porque van a ocupar otras funciones, no por cambio, digamos, por algún motivo en especial. Muy buen diálogo con todos los directores, excelente diálogo con todos los directores actualmente, y tratando de satisfacer la demanda de cada uno de ellos. Vos hablás de los hospitales, Emilio. El hospital escuela, entiendo, debe tener algún alivio, sobre todo los fines de semana, porque con este control a los motociclistas por parte de la municipalidad y de la policía, yo creo que los accidentes habrán disminuido y por lo tanto los traumatólogos estarán más descansados. Mira, ¿no? Lamentablemente te puedo decir las cifras de hoy, no números, te voy a decir, hoy no teníamos ni una cama disponible en las guardias del Vidal y de la escuela, y ninguna cama disponible en el Hospital Vidal y en el Hospital Escuela. Por suerte, y de alguna manera que no debería ser así, pero es, el hospital de campaña está cumpliendo un rol fundamental, teniendo en cuenta que estamos haciendo una refacción próxima a inaugurar. Creo que eso va a ser el primer punto de esto. Vamos a inaugurar la guardia la reforma de la guardia del Hospital Llano, que era una necesidad fundamental, teniendo en cuenta que toda la zona norte se volcaba ahí. Y eso va a ser la primera acción, y que el hospital de campaña hoy, gracias a Dios, tiene número de camas suficiente y está cubriendo y trabajando a destajo. Es más, los médicos de guardia del Llano están trabajando también en el hospital de campaña en estos momentos, ya que la guardia de ellos está en construcción. Hace unos días estuviste reunido con tus pares de todo el país. ¿Qué conclusión sacaron? Bueno, la verdad que excepto la primera COFESA,
he estado en todas las reuniones. Mi idea es que nos conozcan como provincia, presentar la problemática. Presentamos 2 veces la problemática de vacunas, en la primera vez, y la segunda vez, claramente un tema que tiene que ver con incluir salud, qué es lo que va a pasar con incluir salud, cuál es el programa, cómo va a seguir el financiamiento, que para nosotros es muy importante, tanto el ANDIS como el DINADIC, que son medicamentos de alto costo, el incluir y el DINADIC. Y bueno, ¿qué pasó con el ANDIS? Que el DINADIC está incluido dentro del ANDIS. Esa parte la hemos presentado en el último COFESA. Fue generalizado la demanda y por primera vez en todos los que estuve, tuvimos un espacio muy interesante, los ministros y algunos subsecretarios, para poder discutir la problemática real de cada una de las provincias. Desde vacunación, desde lo que tiene que ver con insumos, lo que va a ser o no el reajuste del programa Remediar que presentaron ellos, que se va a reemplazar por otros planes. Y bueno, y también entender que la sábana es corta y que de Nación muchas veces con muy buena voluntad te explican todas las cosas, te comprenden, pero no tienen las herramientas económicas para poder dar respuesta a las necesidades. Estuvimos también con la gente de OPS, estuvimos con OPS mirando la posibilidad, pero los proyectos de OPS a través del financiamiento van a venir recién en el 2027, pero estamos trabajando en eso, en la posibilidad de hacer una reunión en mayo de APS Capital del todo el NEA, acá en Corrientes Capital de APS con OPS junto acá, y también me tomé una licencia porque aprovechando una de las actividades que tenía en Buenos Aires, me fui a recorrer el Hospital Garrahan. Creo que todos hablamos del Garrahan, pero hay que conocerlo. La verdad que es impresionante la tarea, cómo se hizo. Comenzó creo que en gobiernos militares, siguió durante las distintas épocas y comenzó con el gobierno de Isabel Perón, siguió con los gobiernos militares y terminó inaugurando Alfonsín. Eso significa política de Estado. Claro. Y conversar con los directores y con el área de hemato-oncología, que es la que más me interesaba a mí en ese momento. Hay cosas que no pude recorrer, la NEO no pude recorrer porque es inmenso. Creo que es realmente importantísimo lo que se está haciendo ahí. Es el centro de derivación. Aquí en este momento están teniendo lugar las jornadas de hematología de la Asociación de Hematología del NEA. Ayer habló la jefa de hemato-oncología del Garrahan, que fue invitada para las sesiones, y contando un poco cómo se puede hacer investigación, cómo se puede hacer trabajos cooperativos y cómo se puede tener una medicina de altísima calidad en el país, y un centro de referencia como es el Garrahan. Y yo creo que es el camino que debemos tener. Por suerte tiene la capacidad y tiene toda la tecnología para poder respaldar los déficits que podemos tener en las provincias. Inés. Emilio, ¿cuál es el problema por aún que está, que está presente todavía dentro del Ministerio de Salud Pública y que lo estás estudiando? Hay varios problemas, varias situaciones que se van presentando en el camino, por supuesto, en tu gestión, pero ¿cuál consideras vos que hoy hay que trabajar un poquito más? Yo lo que vuelvo a decir, nuestro primer eje es el eje de atención primaria de la salud, que tiene que ver con qué. En la atención primaria de la salud, uno tiene que mirar lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, detectar enfermedades emergentes y cuidar al niño y a la madre gestante, digamos, a la madre embarazada. Esa tarea tenemos que mejorarla. Yo creo que nosotros tenemos parámetros de evaluación que lo vamos a utilizar. Saber, por ejemplo,
si nuestras madres tienen por lo menos los 5 controles, si tienen la vacunación completa, si han hecho la ecografía. Ese es un tema que impacta después en la salud de la madre y en la salud del bebé recién nacido, que es un tema de todo el NEA-NOA y que nosotros tenemos especial atención. Por eso trabajamos en la mayor maternidad que tenemos nosotros, que es la Eloísa Vidal, y creemos que la clave está en lo que nosotros logremos en atención primaria. Que los diabéticos estén controlados, que los hipertensos tengan la medicación adecuada. Hay un programa nacional de 1000 días, hay programas provinciales que tienen que cubrir al niño, que cubren al niño y a la madre, y ahí va a estar nuestro foco. Ahí está el doctor Sarkis a cargo, que estaba a cargo de APS Capital, está a cargo de APS en toda la provincia, y estamos trabajando intensamente para que ese sea nuestro núcleo. Ahí vamos a necesitar más médicos, más obstetras, más enfermeros y sobre todo algo que en la salud pública nunca se ha considerado, que es el agente sanitario. Fíjate vos que lo vivíamos nosotros cuando estábamos en la municipalidad, no me puedo despegar de la experiencia de 8 años ahí. Nosotros teníamos casi el doble de agentes sanitarios de lo que tenía la provincia capital. Se fueron perdiendo, se fueron jubilando, pasaron a otras funciones y el agente sanitario es fundamental para acompañar a la familia, a la embarazada, al anciano, para detectar. Y ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo y ahí la verdad que hay una comprensión absoluta del gobernador de Juan Pablo Valdés, que el recurso humano es crítico, es indispensable, teniendo en cuenta que vos, mirá, ayer, para poner una muestra nomás, no sabés lo lindo que es el nuevo hospital de Loreto. Es espectacular, realmente muy lindo. El Ituzaingó también. Nos está faltando profesionales para cubrir, pero es un déficit de todo el país. Eso se ha hablado en COFESA, como vos me decías, el déficit que tenemos de vocaciones para tomar tocoginecología, obstetricia y pediatría, que son áreas críticas en todo el país y que nosotros necesitamos, por lo menos, y también médicos de familia y médicos comunitarios, que la gente, los médicos, los estudiantes de medicina, no eligen esas ramas de la medicina por distintos motivos, quizá por motivo económico, por motivo de que son áreas donde hay que trabajar mucho, pero son las que realmente impactan y cambian la salud de la población. Sobre las vocaciones, y hago un paréntesis porque Inés creo que tiene otra pregunta. Lamentablemente cuando un chico joven entra a la universidad, a la Facultad de Medicina, y uno le pregunta ¿qué especialidad te gustaría? Y muchos te dicen y la estética, cirujano plástico y todo eso. Pensando en plata, digo, y eso te hace un run en cuanto a la vocación, ¿no? Yo creo que yo le pensaba muchas veces, hay de todo en la viña del Señor. Seguro. Hay indudablemente. El otro día escuchaba un comentario desafortunado, pero de eso. Salud pública funciona, con plata o sin plata, igual funciona. Y eso tiene un correlato, la verdad que es una falsedad absoluta, pero tiene el correlato que en todos los hospitales y en todos los centros de salud siempre hay profesionales con una verdadera vocación de servicio que hacen y que mantienen la calidad profesional. Yo le digo, tendríamos que recordar, capaz volver al juramento hipocrático que hacíamos antes, ahora cambió, cada cual jura, que te va al Congreso y juran hasta por la salchicha, qué sé yo. Sí, seguro. Tenemos que volver porque hay que entender que la medicina es una profesión, pero también es una vocación de servicio. Y si es disociar eso, cuando lo disocias y lo pones en un solo eje, está mal. Sobre todo, si vos elegís la parte privada, claro. No te respaldes en el Estado. Si vos vas a querer obtener, elegí la vía privada. Pero muchos eligen una parte
estatal o hospitalaria por algún motivo, para Sí. tener un básico, digamos, Sí, tal cual. pero su eje no está puesto en la salud pública ni en el hospital. Mm. Y bueno, pero bueno, hay Un de pensamiento todo. liberal, claramente, ¿no? No sé, yo creo que es un pensamiento humanista, Ujú. de una formación que tiene que ver con lo que uno ve. A mí, por ejemplo, me sorprendió recorrer el Hospital de Salud Mental y ver la cantidad de gente que está abocada a esa área, pero comprometida a la atención de uno de los problemas que se está trabajando interministerialmente, directamente por orden del gobernador, y está a cargo del doctor Viñolo. Lo estamos trabajando entre todos, que tiene que ver el consumo problemático, el aumento significativo del consumo problemático, y que eso trae aparejado, y hoy salió un artículo, no sé dónde lo leí esta mañana, que es dramático, sobre la situación en los niños y adolescentes mujeres. Digamos que es un mundo donde creo que si nosotros miramos nuestra infancia, que era una infancia sencilla, digamos, te iba a pescar con tus amigos, andaba en bicicleta, nunca se me ocurrió que me podía pasar algo andando en bicicleta, jamás, ni en auto, ni que me tocaran la bicicleta, jamás. Y hoy uno está atento a todas esas cosas, donde las diferencias económicas hoy son mucho más terribles de las que había antes. Entonces, todo eso trae aparejado consumo problemático y trae aparejado un aumento de la tasa de suicidio que es significativo en todo el país. Y es un tema que se trató indirectamente en ese momento que tuvimos de discusión de los ministros. Nos salimos del cronograma que estaba establecido para poner. Es uno de los temas. Nosotros tenemos armado todo un grupo de atención al suicida en el hospital de campaña, con psicólogos, con médicos clínicos, con psiquiatras, con todo un grupo muy interesante de profesionales, donde esperamos trabajar codo a codo con otras entidades, por ejemplo, con Los Ángeles del Puente, por ejemplo, y con otras ONG, para entender, y con la policía misma, para entender cuál es el circuito con el cual tenemos que resguardar la vida de los que intentan esta situación tan dramática como es quitarse la vida. Emilio, ¿qué pasa con aquellos enfermos que tienen patologías complicadas y que no tienen acceso a poder atenderse a un tratamiento? Bueno, en realidad es una pregunta compleja, digamos, porque nosotros tenemos en la salud pública de Corrientes la capacidad de dar respuesta a la mayoría de las patologías. Hay áreas donde es mucho más difícil, que son de mayor complejidad, y por eso hay que entender que no solamente tenemos que tener redes de atención a nivel provincial, sino a nivel nacional. De vos sabés que pasa tal cosa. Nosotros estuvimos hablando, por ejemplo, con los neurocirujanos del Hospital Escuela, para mirar cuáles eran las dificultades que estaban enfrentando. Hablamos con los anestesistas para ver qué dificultades estaban. Entonces, y hoy vemos que tenemos un oncológico que va a estar, yo creo, funcionando a pleno para agosto. Hay temas de aduana que son muy difíciles de resolver. Los equipos están, los equipos han sido pagados, pero hay temas que la complejidad de los médicos, no entendemos toda la complejidad que significa eso, pero es un tema muy importante. Es un hospital que no tiene internación, que eso va a ser un proyecto para futuro, seguramente un gran hospital polivalente. Siempre se habló de la manzana de la salud. Teníamos esa manzana de la salud programada en un momento en Santa Catalina, pero yo creo que el eje va a ser donde está, el hogar escuela. Y hoy yo te digo que la mayoría de las enfermedades las pudimos cubrir. Hay medicamentos de muy, muy alto costos que los resuelve la nación un poquito a través del incluir,
y lo que no resuelve hay otra entidad que es el DINADIC, que es el que se encarga, que tiene la verdad que un delay, un retraso de aproximadamente 2 meses, lo cual en una enfermedad oncológica grave o alguna patología es difícil. Nosotros, entre nuestra proyección, también el gobernador decidió aportar una forma bastante importante, porque el resonador del Hospital de Niños estaba sin funcionar hace varios años. Estamos listos para ponerlo en funcionamiento, probablemente en 1 o 2 meses. El gobernador ha aportado lo suficiente para poder repararlo, que era un costo importante en dólares, y lo trabajaremos junto con la Fundación del Cardiológico para dotarlo de un sistema no solamente de resolución rápida, sino también de un mantenimiento adecuado. Hasta aquí nuestro envío de hoy. Un placer enorme, como siempre, compartir este tiempo con vos del otro lado. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.